Muy buenas tardes, nuevamente Camino Nuevo en una emisión más en este precioso día. Con gusto estamos comenzando para darle a usted las buenas noticias del Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Hemos estado llevando a cabo esta serie de enseñanzas para que entendamos que nuestra participación en las cosas de Dios no pueden ser a través de ningún medio religioso o a través de ningún sistema establecido de normas, leyes y reglas que estén emitidas por un ser humano o dirigidas por seres humanos, ¿sí? ¿Por qué hablamos de esto? Porque el llamamiento de Dios tiene exigencias para usted y para mí. Usted y yo, la mala noticia que hay es que estamos separados de Dios, no tenemos ninguna participación para pues competir en las cosas del reino de Dios, justicia, en su eternidad, en las cosas espirituales. Y de modo que el Señor tuvo que llevar a cabo una nueva forma de acercarnos a Él. Yo voy a leer ahorita la segunda carta del apóstol Pedro. Este apóstol que estuvo viviendo con el Señor, vivió cosas maravillosas cerca de Él, escuchó la voz de Dios cuando pues el Señor Jesucristo tuvo como una transformación, transfiguración, le dicen, y dos apóstoles lo acompañaban, y este apóstol, él oyó la voz de Dios, y él nos da una certeza plena de quién es Jesucristo. Y esa certeza plena de quién es Jesucristo jamás nos las van a poder dar ni corroborar las religiones a las cuales asistimos, porque vuelvo a repetir, no hay forma de acercarnos a Dios con el entendimiento humano, porque está retirado de la presencia de Dios, ¿sí? Recuerde, Adán fue echado fuera por... Volvemos, entonces el hombre está separado de Dios, y Dios tuvo que hacer algo especial por usted y por mí, y esto se llevó a cabo en la cruz. Entonces nos dice aquí el apóstol Pablo algo muy interesante en la segunda carta, segunda de Pedro capítulo 1, el versículo 3 en adelante. Escuche lo que Dios habla a través de Pedro para que tengamos una certeza plena. Dice aquí: Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y para la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. ¿De quién está hablando? De que Dios nos hizo conocer a Jesucristo. Él es el que hizo el universo, Él es la palabra viva y eterna de nuestro Dios poderoso. Jesucristo es el que hizo todo esto, y Dios nos lo dio a conocer. Aquí está hablando. Entonces dice Pedro: por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza divina, que es la naturaleza de Dios, y puedan escapar de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Entonces, aquí hay algo interesante que el apóstol Pedro nos está hablando. Se requería de esa cruz, se requería de una manera de hacer las cosas distintas a cualquier ser humano, y solamente Dios nos pudo cambiar a usted y a mí a una naturaleza divina. Si usted y yo no estamos conectados a la naturaleza divina de Dios, estando en Cristo Jesús, usted y yo solamente vamos a estar jugando al religioso, y nos vamos a ir al infierno con todo y nuestra creencia, sin que hayamos podido gozar de lo que está hablando aquí, que nos está dando a conocer estas cosas a través de Jesucristo. Dios le ama a usted, me ama a mí, y vemos aquí el apóstol Pablo está dando todo lo que necesitamos para huir de la corrupción, que los malos deseos que usted y yo tenemos son los que nos conectan a este mundo. El versículo 5 dice: y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor.
Esto parece que es muy difícil poderlo llevar a cabo y efectivamente, si usted y yo queremos llevar estas cosas a través de nuestra carne o con nuestras doctrinas y con todas las enseñanzas religiosas que traemos, esto va a ser imposible. Pero es exactamente lo que Dios está dándonos a usted y a mí, la facilidad de que todas las cosas son por fe, creyendo en Jesucristo y creyendo que es Dios el que nos puede dar la capacitación directa desde el cielo. Le hemos leído, lo hemos hablado, Juan 6:45, todos necesitamos ser enseñados y capacitados por Dios para poder entender las cosas del reino de Dios y de su justicia. Entonces, mire lo que nos dice el versículo 8, el apóstol dice, si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano al Señor Jesucristo. O sea, esto es un llamado para todos nosotros, porque mucha gente dice, yo conozco al Señor Jesús, yo lo recibí en mi corazón, yo voy a la iglesia, tengo mi doctrina, tengo mi conocimiento, tengo todo, y estamos viendo que requerimos conocer al Señor y que Él nos conozca a nosotros. Entonces, aquí está hablando el apóstol Pedro que requerimos de estas cosas para que nuestra vida no sea inútil y para que no hayamos conocido en vano al Señor Jesucristo. El versículo 9 de segunda de Pedro 1 dice, pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista. Ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán. De ese modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerde, requerimos usted y yo retener esa seguridad de que nuestra naturaleza ya está en los cielos. Usted y yo tenemos naturaleza divina. Dios nos formó desde antes de la fundación del mundo en su corazón, en su eternidad, en su grandeza. Usted y yo ya estábamos en los planes de Dios, y en el momento que viene el aceptar el sacrificio de la cruz y entregar nuestra vida, cambiándola por la vida de Cristo, el corazón de Cristo con vida eterna en nosotros, empezamos a conectarnos con la eternidad, con la naturaleza divina de Dios, de donde procedemos todos nosotros. El diablo se ha encargado a través de doctrinas, a través de todas las religiones que existen, de quitarnos ese enfoque que deberíamos de tener todos nosotros. Entonces aquí están hablando el apóstol Pedro de que usted y yo no requerimos de cosas físicas o de algunas proyectos de hombres para poder acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque, mire, Dios tiene, la palabra de Dios nos da la certeza de que hay autoridad en las enseñanzas que recibimos cuando es el Espíritu Santo el que nos está capacitando. Es Dios con su Espíritu Santo el que nos habla a usted y a mí, a nuestro espíritu, y podemos conectar en lo espiritual para que en lo eterno haya una conexión y podamos estar seguros de que esto es real, no es ningún engaño o algo, como hemos hablado, religioso. Entonces nos dice aquí, continúo con segunda de Pedro 1, el versículo 12, dice, por eso les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben y permanecen firmes en la verdad que les han enseñado. Mientras yo viva, creo que estoy en el deber de llamarles la atención con estos consejos. Nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber, dice, que pronto habré de dejar esta vida. O sea, vea la conexión que hay con el apóstol Pablo. El Señor habla, el Señor sigue conectado con la gente que entiende su propósito y su condición eterna y divina. Y dice, pero haré todo lo posible para que también después de mi muerte se acuerden ustedes de estas cosas. Entonces, vemos que las enseñanzas, aquí dice él, la enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consiste en cuentos inventados. Y mira lo que dice, en cuentos inventados ingeniosamente, pues con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza.
Lo vimos cuando Dios el Padre le dio honor y gloria, cuando la voz de Dios le habló de aquella gloriosa manera, y dijo: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Nosotros mismos oímos aquella voz que venía del cielo, pues estábamos con el Señor en el monte sagrado. Entonces, usted puede ver que cuando usted y yo somos conectados a través de Cristo a las cosas eternas de Dios, podemos escuchar la voz de Dios. Esto no lo enseña ningún tipo de religiones o de lo como se nombren, porque no lo pueden captar. Esto solamente se capta a nivel espíritu, a nivel eternidad. Y esto fue lo que hizo Dios en la cruz. No vino a que usted y yo nos convirtiéramos en un religioso o religiosa más del montón. Entonces dice: esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta. Sí, o sea, todo lo que hablaron los profetas acerca de Jesucristo, está diciendo aquí que hacemos bien en tomar en cuenta esto. Dice: pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. Pero ante todo, tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar o que nadie lo pueda interpretar según el propio parecer o nuestro propio criterio, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Esto es lo que estamos hablando a través de estas enseñanzas, de todas estas conferencias. Usted y yo requerimos ser capacitados directamente por Dios y no necesitamos en verdad estar yendo a que en bola nos estén dando unas según cátedras de la Biblia, y solamente para convertirnos en gente que produce dinero para que se mantengan todas las grandezas y los lujos de gente que está usando la palabra de Dios para enriquecerse, pero no enriquecen nuestra vida espiritual, no enriquecen nuestro corazón, no enriquecen nuestra vida con la verdad de Jesucristo. Entonces es tiempo de que usted tome en consideración lo que hemos estado hablando. Aquí está claramente escrito que nadie puede interpretar la Biblia a su propio parecer, y eso es lo que han hecho muchas denominaciones, cambiando la escritura. Hemos hablado de alguna religión muy numerosa que les prohíbe a los hombres casarse, que porque si van a ser, tienen que ser célibes o tener celibato para poder ejercer según ellos en la representación o ser representantes de Dios en la tierra, lo cual es una total mentira. Dios dijo, cuando formó al hombre, le puso una mujer y dijo: varón y hembra los formó, los bendijo, dijo: fructifiquen y multiplíquense. Y vea usted, por estar tomando la Biblia a la forma o a la manera personal de interpretarla, se han dado tantos casos, por ejemplo la pederastía. ¿Por qué? Porque los hombres tienen necesidades, es normal, es algo que Dios puso. El sexo es un regalo de Dios para ser disfrutado dentro del matrimonio, pero se empieza a pervertir la mentalidad humana y empiezan a abusar de niños, de niñas, de jóvenes, jovencitas, abusando del supuesto poder que tienen como representantes de Dios. Y esto es basura, y eso es solamente un ejemplo. No estoy atacando a nadie, simple y sencillamente estamos hablando lo que el apóstol Pablo dice, que ninguna profecía humana o nadie pueda interpretar lo que hablaron los santos hombres de Dios y lo que está escrito en la Biblia. Entonces, al momento de que todo esto se tuerce, se pervierte, Satanás con toda libertad entra y empieza a hacer de las suyas. Entonces, ¿en manos de quién está usted siendo guiado? Por eso Dios dijo: ya basta. ¿Sí? En aquellos días, dice: haré un nuevo pacto con mi pueblo. Les grabaré mis leyes en sus mentes, las escribiré en sus corazones. ¿Por qué? El Señor nos está dando un material didáctico, o sea, su palabra viva puesta en nosotros, Jesucristo dentro, para que podamos atender a la voz del cielo y podamos escucharle a Él, para que Él nos dé la doctrina correcta, el que nos pueda llevar a toda verdad a través del Espíritu Santo. Y es solamente así como va a funcionar la vida del verdadero creyente. Recuerde, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Yo voy a terminar, muchísimas gracias, van a ser muy breves estas pláticas, pero yo quiero que si puede volver a escuchar el mensaje, aunque haya fallas, no sé qué está pasando, se cortó un poquito, pero madure todo lo que se está hablando, porque Dios quiere que ya abramos nuestros oídos para estar siendo guiados por Él y ser conducidos a toda verdad, porque amado, amada que me están viendo, todo lo que nos rodea, incluida su religión, incluidos los sistemas que hay, están llenos de mentira. Hay un campo de batalla que es nuestra mente, en el cual está ahorita usted en una posibilidad de caer en un peligro tremendo con el engaño, porque el enemigo es muy hábil, pero si en usted brilla la verdad y usted es verdaderamente libre, usted no va a tener nada de problemas con estar viendo las acechanzas del diablo. Pablo dijo, porque no ignoramos sus maquinaciones. Claro, cuando usted y yo estemos llenos de la presencia y el poder del Espíritu Santo, vaciándonos del yo, entonces el Espíritu Santo nos va a avisar todas las cosas que el diablo quiere hacer contra usted y contra su familia y contra la sociedad en la que usted vive. Y Dios lo que desea es que usted y yo seamos gente de oración poderosa, que tengamos el poder y la autoridad para atar a todo lo que el diablo está queriendo imponer en este planeta. Yo me despido, recuerde, conocer la verdad es conocer a Jesucristo es conocer a Dios, y esto nos lleva a que la presencia del Espíritu Santo nos capacita para guiarnos a toda verdad. Les agradezco mucho la conexión y estamos con ustedes en el siguiente día, aproximadamente a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias a los que se están conectando allá en México y en todas partes que nos están viendo. Un abrazo. La gracia, la paz, el poder del Señor sea sobre todos ustedes. Dios los guarde.